Bienvenido a nuestro canal. Si te interesa el futuro de Alemania, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al día. En este video, hablamos de una encuesta reciente que revela que más de la mitad de los alemanes están considerando emigrar. ¿Eres uno de ellos? Comparte tu opinión en los comentarios. Exploramos las razones por las que muchas personas consideran abandonar el país, como las condiciones económicas y políticas. También analizamos destinos de inmigración populares, como Suiza y Austria. Si te gustó el video, no olvides darle a like y compartirlo con tus amigos. Queremos conocer tus opiniones y experiencias, así que deja tus comentarios abajo. Y si les dijera que la idea de hacer las maletas y marcharse del país para siempre ha pasado por la mente de más de la mitad de la población de Alemania, uno de los países más ricos y estables del mundo. Puede parecer un titular sensacionalista, pero tras él se esconde una realidad mucho más compleja e interesante. No se trata de una migración masiva en este momento, sino de un preocupante estado de ánimo público que se está gestando en el corazón de Europa. Entonces, ¿qué está sucediendo exactamente en Alemania? ¿Qué lleva a los ciudadanos de la tercera economía más grande del mundo, los abanderados del lema, hecho en Alemania, a pensar siquiera que su país de origen ya no es el mejor lugar para ellos? La respuesta no es solo una crisis económica pasajera, es una historia de divisiones sociales, desilusión política y profunda ansiedad por el futuro. En este video, analizamos las cifras que subyacen a todo este revuelo, revelamos las verdaderas razones por las que tanto alemanes como inmigrantes consideran irse, a dónde se dirigen y, sobre todo, qué significa este sentimiento general para el futuro de Alemania y Europa. No solo los ciudadanos de a pie están hartos del aumento de las facturas. La frustración se ha extendido a médicos, ingenieros y expertos, los cerebros sobre los que se asienta la economía alemana. Lo sorprendente es que incluso quienes enarbolan consignas patrióticas y apoyan a partidos de derecha también están considerando irse del país. ¿Qué está sucediendo en Alemania que lleva a la gente a tal nivel de frustración? Empecemos con las cifras, que por sí solas bastan para ilustrar la verdadera historia. Cuando una encuesta reciente causó furor mediático, el titular fue, más de la mitad de los alemanes consideran emigrar. Pero la verdad requiere mayor explicación. La pregunta planteada fue hipotética, ¿te imaginarías emigrar si tuvieras la oportunidad? Las respuestas fueron reveladoras. El 31% respondió, sí, definitivamente, y el 27% respondió, quizás. Esto significa que la idea en sí misma parece factible o atractiva para más de la mitad de la población, lo que refleja un estado general de frustración que no se había visto en Alemania en décadas. Esta no es una cifra de migración real, sino un indicador de un deseo latente de buscar una patria alternativa. Este sentimiento es generalizado entre los jóvenes que buscan oportunidades, las familias que luchan por afrontar el coste de la vida e incluso los jubilados preocupados por sus ahorros. Pero el verdadero peligro que revelan estas cifras es una posible fuga de cerebros. Los informes indican que los trabajadores cualificados y altamente cualificados se encuentran entre los más propensos a considerar irse. Cuando médicos e ingenieros empiezan a explorar sus opciones en el extranjero, saltan las alarmas. Los estudios demuestran que los alemanes que trabajan en el extranjero ganan una media de 12.000 euros más al año que sus colegas en Alemania, lo que convierte el dinero en un poderoso incentivo. Pero la cuestión va más allá de un simple salario más alto. Las razones se entrelazan y, en conjunto, constituyen una auténtica crisis de identidad. Para comprender este preocupante estado de ánimo, debemos mirar más allá de la economía. La crisis en Alemania es una combinación de tres factores principales: política, estilo de vida y preocupaciones de seguridad. La principal razón citada por los encuestados fue la política. Alrededor del 61% de quienes consideran emigrar mencionaron directamente las políticas migratorias gubernamentales como su principal preocupación. Existe una creciente sensación entre un amplio segmento de la población de que los cambios demográficos se están produciendo con demasiada rapidez y sin planificación, lo que genera inquietudes sobre la identidad y la cohesión social. Este descontento está impulsando el auge de la derecha populista, representada por el Partido Alternativa para Alemania. Curiosamente, el 29% de quienes desean abandonar el partido afirmaron que el auge de este partido en particular es lo que les preocupa. Esto refleja una profunda polarización que desgarra a la sociedad. Los debates ya no giran en torno a políticas, sino a luchas identitarias, en las que cada bando siente que el otro amenaza sus valores y su forma de vida, lo que deja a muchos sintiéndose alienados en su propio país. Por supuesto, la economía juega un papel fundamental. El 41% citó la recesión económica y la inflación como motivación. Alemania, antes conocida como la locomotora de Europa, sufre una desaceleración y un aumento de los costos energéticos, que los ciudadanos perciben directamente en sus bolsillos y facturas. Pero el problema va más allá de la inflación. La burocracia alemana se ha vuelto casi legendaria por su complejidad. Incluso los trámites más sencillos, como matricular un coche o conseguir un nombramiento en el gobierno, pueden convertirse en una pesadilla. Esta frustración diaria con los trámites burocráticos se ve agravada por una elevada presión fiscal, una de las más altas del mundo.
Muchos sienten que trabajan duro y pagan impuestos elevados sin obtener la compensación suficiente en servicios e infraestructura. Al comparar su situación con la de países vecinos con impuestos más bajos, resulta lógico plantearse irse. Un tercer factor, a menudo pasado por alto, es el miedo al futuro. El 22% citó la amenaza militar de Rusia como motivo de preocupación. La guerra en Ucrania ha devuelto el espectro bélico al continente, y Alemania se encuentra en el centro de las tensiones. Además, existe preocupación por la estabilidad de las alianzas internacionales. El 12% expresó su temor a que el papel de Estados Unidos como garante de la seguridad europea se debilite. Esta sensación de que Alemania podría enfrentarse sola a un mundo volátil contribuye al deseo de buscar refugios percibidos como más seguros, o al menos más alejados de los focos de tensión. Entonces, ¿a dónde sueñan ir estos alemanes? Las cifras son bastante claras. El destino favorito indiscutible es Suiza, elegido por el 30%. Las razones son obvias: un idioma común, salarios mucho más altos, impuestos más bajos y estabilidad. Le sigue Austria, con un 23%, por razones muy similares. Pero la lista no termina ahí. España ocupa el tercer puesto con un 22%, para quienes buscan un clima más agradable y un estilo de vida más relajado. Canadá ocupa el cuarto lugar con un 17%, atrayendo a quienes buscan empleo en un país que acoge a inmigrantes y presume de una belleza natural impresionante. Estas cifras representan una pérdida potencialmente enorme para Alemania. Cada persona cualificada que considera irse es una inversión que el país podría perder. Si esta mentalidad se convierte en emigración real, cada médico que se marche podría añadirse a la lista de espera, y cada ingeniero que se marche podría dejar una vacante en una fábrica. Esta posible fuga de talento amenaza con agravar la ya sufrida escasez de mano de obra en Alemania, creando potencialmente un círculo vicioso. Las malas condiciones empujan a la gente a considerar irse, y su posible marcha podría empeorarlas aún más. Es importante comprender que esta frustración no se limita a los alemanes nativos. Muchos inmigrantes que llegaron a Alemania en busca de un futuro mejor se enfrentan hoy a los mismos desafíos, o quizás incluso a otros mayores. Ellos también lidian con una burocracia compleja, una crisis inmobiliaria y la inflación. Además, se enfrentan a un desafío adicional. La polarización política y el auge de la retórica anti-inmigrante hacen que muchos se sientan mal recibidos o convertidos en chivos expiatorios de los problemas del país. Informes anecdóticos indican que varios inmigrantes que se han establecido durante años también están considerando volver a empacar sus maletas y buscar un tercer destino. Este fenómeno paralelo demuestra que el problema no radica en la demografía de la población, sino en la estructura del sistema y el ambiente general, que se ha vuelto repulsivo para todos. En definitiva, la historia de la mitad de los alemanes que desean imaginar una vida fuera de su país es un indicador contundente. Es una señal de que el contrato social en Alemania se encuentra bajo una enorme presión. El problema ya no es simplemente una cuestión de política gubernamental o un mal ciclo económico, sino más bien una crisis de confianza entre los ciudadanos y su Estado, y entre los propios ciudadanos. Las causas, como hemos visto, están entrelazadas: frustración política, división social, presión económica, una burocracia letal y miedo a un futuro incierto. Todos estos factores crean la sensación general de que lo mejor ha quedado atrás. No se trata de un éxodo masivo, sino de una protesta silenciosa contra el status quo. La pregunta que queda es: ¿puede Alemania, la locomotora de Europa, afrontar estos profundos desafíos y recuperar la confianza de su gente antes de que esta sensación se haga realidad? Ahora te toca a ti. ¿Vives en Alemania y sientes estos desafíos? ¿O estás considerando emigrar y aún lo ves como un país de oportunidades? ¿Cuáles crees que son las razones que llevan a la gente a considerar irse? Comparte tus opiniones e historias con nosotros en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir análisis más profundos sobre los problemas que configuran nuestro mundo actual.